Yo no quería saber de Jesús, hasta que una noche todo cambió para siempre. Mi nombre es Eliyahu Ben David, nací en Jerusalén y tengo 46 años. Durante toda mi vida fui un hombre dedicado a las Escrituras, un rabino respetado en mi comunidad, alguien que pensaba tener todas las respuestas. Mi vida estaba marcada por la tradición, las oraciones y las leyes. No había lugar para dudas, ni mucho menos para escuchar algo relacionado con Jesús, aquel nombre que para nosotros era casi un tabú. Pero esa noche, mientras todos dormían, yo me encontraba en soledad, con un vacío profundo que no podía explicar. Aunque tenía reconocimiento, alumnos y una vida aparentemente perfecta, mi corazón estaba inquieto. Había algo que no lograba llenar con rituales ni con conocimiento. Me sentía como un hombre caminando en medio del desierto, rodeado de arena, pero sediento de agua viva. Y en medio de esa sequedad espiritual ocurrió lo inesperado. Recuerdo claramente cómo, mientras leía los salmos, mis ojos se detuvieron en un versículo que me atravesó como espada. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esa frase me golpeó con fuerza. Era como si alguien invisible me estuviera hablando directamente al corazón. ¿Y si esa piedra desechada era Jesús? No quise pensarlo. Cerré el libro con rabia y miedo, porque dentro de mí algo se estaba moviendo, algo que me obligaba a enfrentar lo que siempre había evitado. Esa noche no pude dormir. El rostro de un hombre que jamás conocí apareció en mi mente una y otra vez, como si me estuviera llamando. Traté de orar como siempre, pero las palabras se sentían vacías. Algo me decía que el Dios del cielo quería mostrarme un camino que yo nunca había considerado. Y ese camino comenzaba con un nombre que mi corazón temía pronunciar: Jesús. Al amanecer, mis ojos estaban rojos por no haber dormido, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Caminé por las estrechas calles de Jerusalén intentando ahogar la inquietud que me consumía. Me repetía una y otra vez que solo había sido una sugestión, un desvarío producto del cansancio. Sin embargo, dentro de mí había una voz insistente que me decía: busca más, no ignores lo que viste. Yo era rabino, tenía una reputación intachable, discípulos que me admiraban, familias que me pedían consejo. ¿Cómo iba a permitirme siquiera pensar en Jesús? Sabía que si alguien lo descubría, no solo perdería mi título, también perdería a mi familia, mis amigos, mi vida entera. Pero cuanto más trataba de rechazar aquella idea, más fuerte crecía la sensación de que Dios me estaba conduciendo hacia algo. Ese día fui a la sinagoga como siempre. Recité los textos, enseñé a los jóvenes, pero mis labios estaban secos. Mis palabras sonaban huecas. Nadie lo notaba, pero dentro de mí había una tormenta. Cuando cerramos la Torá, uno de mis alumnos me preguntó: «Rabí, ¿cómo sabemos que tenemos la verdad absoluta?». Me quedé helado. Era una pregunta inocente, pero para mí fue como un rayo. ¿Acaso yo mismo estaba seguro? Volví a casa con el corazón oprimido. No cené, no hablé con nadie. Me encerré en mi estudio y temblando tomé un libro prohibido en nuestra tradición: el Nuevo Testamento. No sé cómo llegó a mis manos, pero lo había guardado por años, como quien guarda un objeto maldito. Esa noche lo abrí con miedo y al mismo tiempo con una atracción que no podía resistir. Lo primero que leí fue: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sentí un fuego recorrerme. No era una lectura más, era como si esas palabras respiraran, como si alguien invisible estuviera dentro de la habitación. Cerré el libro con el corazón acelerado, pero ya era tarde. Jesús había tocado mi alma. Esa noche no pude resistir. Abrí el Nuevo Testamento otra vez, como si algo me empujara a hacerlo. Leía lentamente, con el corazón en la garganta, esperando encontrar errores, contradicciones, algo que me diera excusas para cerrarlo de una vez por todas. Pero cuanto más leía, más sentía que esas palabras tenían vida. No eran simples letras, era un río que empezaba a fluir en medio de mi sequedad.
Cuando llegué al relato de Jesús sanando a los enfermos y abrazando a los rechazados, mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había llorado leyendo, nunca. Yo siempre había sido un hombre rígido, disciplinado, acostumbrado a no mostrar debilidad. Pero esa figura de Jesús caminando entre los pobres, tocando a los leprosos, perdonando a los pecadores, era demasiado poderosa. No era un mito, no era un invento. Sentía que estaba vivo, que me miraba a mí también, que me extendía la mano. De pronto recordé a mi padre, un hombre severo que siempre me exigió perfección. Nunca me permitió un error, nunca un abrazo, nunca una palabra de ternura. Y mientras leía sobre Jesús llamando a Dios Padre, mi corazón se rompió. Era como si toda mi vida hubiera buscado ese amor y en esas páginas lo encontré. Pero entonces me asusté. Cerré el libro y grité al vacío, «¡No! Esto no puede ser verdad. Si creo en él, lo pierdo todo». Caminaba de un lado a otro de la habitación con el corazón a punto de estallar. Yo sabía que no podía confesar esto a nadie. Bastaba una palabra, una sospecha, para que mi nombre fuera borrado, para que la comunidad me declarara muerto en vida. Y sin embargo, cuanto más trataba de alejarme, más fuerte sentía esa voz dentro de mí. Una voz suave pero firme que decía, «Eliyahu, yo soy el camino, la verdad y la vida». No sabía si estaba enloqueciendo, pero algo era seguro. Ya no podía volver a ser el mismo. Los días siguientes fueron un tormento. Me levantaba temprano, me vestía como siempre, enseñaba en la sinagoga, sonreía ante todos, pero por dentro era un mar agitado. Cada palabra que leía en el Nuevo Testamento seguía resonando en mi corazón. Trataba de enterrarlas con rezos, con leyes, con largas horas de estudio, pero era inútil. Jesús se había convertido en un huésped incómodo en mi alma, uno que no podía expulsar. Recuerdo una tarde en la que, caminando hacia el muro de los lamentos, observé a la multitud orando con fervor. Rostros pegados a las piedras, lágrimas corriendo por mejillas, voces clamando en distintas lenguas. Yo también puse mi frente sobre la roca, pero por primera vez sentí que mi oración no llegaba. Era como si hubiera una barrera invisible. Y entonces, con un susurro que estremeció mi ser, escuché en lo profundo: «Yo soy esa piedra que edificadores desecharon, y sin mí no hay acceso al Padre». Me aparté rápidamente, mirando alrededor para asegurarme de que nadie había escuchado. El miedo me atenazaba. ¿Cómo iba a aceptar que Jesús era el Mesías? Si lo hacía, sería expulsado, humillado, tratado como un traidor. No solo perdería mi lugar, perdería a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. En mi comunidad, un rabino que se vuelve a Jesús está muerto en vida, y yo sabía que eso sería mi destino. Esa noche cenamos en silencio. Mi esposa notó mi inquietud y me preguntó qué me ocurría. Le dije que solo estaba cansado, pero dentro de mí sentí que le estaba ocultando el secreto más grande de todos. La miré y me dolió imaginar que quizá algún día tendría que verla llorar por mí, porque la sociedad nos arrancaría de raíz. Me encerré en mi habitación y, con las manos temblando, caí de rodillas. Por primera vez en mi vida, no recité palabras aprendidas. Solo dije: «Dios, si Jesús es el Mesías, muéstramelo claramente. Estoy dispuesto a perderlo todo, pero no quiero perderte a ti». Esa oración fue como abrir una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Esa misma noche tuve un sueño tan real que aún tiemblo al recordarlo. Me encontraba en un gran desierto, caminando sin rumbo, con los pies heridos y la garganta seca. Sentía que iba a morir de sed. De repente, vi a lo lejos una figura vestida de blanco, iluminada por una luz que no era de este mundo. Quise acercarme, pero mis fuerzas no me lo permitían. Entonces esa figura extendió su mano hacia mí y me dijo: «Eliyahu, ven a mí. El que cree en mí no tendrá sed jamás». Me desperté sobresaltado, con lágrimas corriendo por mis mejillas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero mi corazón ardía como fuego. Tomé de nuevo el Nuevo Testamento y abrí en el Evangelio de Juan.
Mis ojos se encontraron exactamente con las mismas palabras que había escuchado en el sueño. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sentí que el cielo mismo me hablaba. Me derrumbé en el suelo. Lloré como nunca antes. Un llanto que venía de lo más profundo de mi alma. Por primera vez en mi vida sentí que no estaba solo, que no era un rabino esforzándose por ser perfecto, sino un hijo amado, llamado por su Padre Celestial. Fue entonces cuando entendí. Jesús era real y me estaba llamando a seguirle. Pero junto con esa certeza llegó el miedo. Sabía lo que significaba aceptar a Jesús, perder mi título, perder mi reputación, perder a mi familia. Sería un muerto en vida. Cerré el libro, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad. Ahí, con el corazón latiendo fuerte, escuché otra vez esa voz suave y poderosa que me decía: «No temas, Eliahu. Yo estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Y si me sigues, aunque mueras, vivirás». Supe en ese instante que ya no había marcha atrás. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el temor y la fe. Por un lado, mi corazón ardía con el amor de Jesús, con la certeza de que Él era el Mesías prometido. Por otro lado, mi mente me recordaba todo lo que iba a perder: mi comunidad, mis amigos, mi familia. Había noches en que me levantaba con sudor frío, convencido de que no tenía fuerzas para enfrentar lo que venía. En la sinagoga, cada vez que hablaba de las Escrituras, me descubrí buscando señales de Jesús en ellas. Lo veía en los Salmos, en Isaías, en cada profecía. Mis labios decían una cosa, pero mi espíritu gritaba otra. Me sentía dividido, como un hombre con dos almas en guerra. Y esa batalla interior se hizo evidente un sábado, cuando uno de mis colegas rabinos me miró con desconfianza y me preguntó: «Eliyahu, ¿en qué piensas? Te noto diferente». No supe qué responder, solo sonreí, pero dentro de mí supe que tarde o temprano todo saldría a la luz. Una noche, mientras oraba en silencio, mi esposa entró a la habitación. Me encontró con la Biblia abierta en el Nuevo Testamento. Su rostro palideció. Me miró con ojos de sorpresa y miedo. «¿Qué haces con ese libro?», me preguntó en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Sentí un nudo en la garganta. Podía mentirle, ocultarlo, pero mis lágrimas me delataron. Solo le dije: «No sé cómo explicarlo, pero siento que he encontrado a la verdad en Jesús». Ella retrocedió como si hubiera escuchado una blasfemia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia la sala. Esa noche casi no habló conmigo, y yo supe que la noticia se había convertido en una herida abierta entre nosotros. Me arrodillé una vez más, llorando en silencio. Sabía que cada paso hacia Jesús era un paso más lejos de la vida que conocía, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, el silencio en mi casa era más pesado que nunca. Mi esposa apenas me miraba y mis hijos me observaban confundidos, como si intuyeran que algo estaba cambiando en su padre. Salí de casa con el corazón encogido, temiendo que la noticia ya se estuviera extendiendo. En mi comunidad, los rumores viajan más rápido que el viento. Ese día, mientras caminaba hacia la sinagoga, cada piedra de las calles de Jerusalén parecía testigo de mi lucha interna. Sentía que cada mirada sobre mí me acusaba. Entré en la sinagoga, abrí la Torá y comencé a leer, pero las palabras parecían lejanas. En mi interior resonaba constantemente una sola voz: «Sígueme». Después del servicio, un viejo amigo se me acercó. Con una sonrisa que parecía forzada, me susurró: «Eliyahu, algunos dicen que te han visto con un libro que no deberías tener. Dime, ¿es cierto?». Mi cuerpo se paralizó. ¿Cómo habían llegado los rumores tan rápido? Intenté cambiar de tema, pero su mirada penetrante me dejó claro que ya no había marcha atrás. Esa misma tarde, al llegar a casa, mi esposa me enfrentó. Con lágrimas en los ojos me dijo: «Si sigues por ese camino, perderás a tu familia».
¿Acaso quieres que tus hijos crezcan sin padre? ¿Quieres que todos nos rechacen por tu locura? Su dolor era real y me desgarraba el alma. Quise abrazarla, pero ella retrocedió. En sus ojos ya me veía como un extraño. Esa noche caminé solo por las calles de la ciudad. Miraba las luces de las casas, las familias reunidas, y me preguntaba, ¿vale la pena perderlo todo por seguir a Jesús? Y en medio de esa soledad recordé sus palabras. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Sentí un puñal en el corazón, pero también una certeza. Él me estaba llamando a elegir. Y yo sabía que muy pronto tendría que dar una respuesta definitiva. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Los murmullos crecían y la presión sobre mí se volvía insoportable. Un grupo de rabinos me llamó a una reunión privada. Cuando entré en aquella sala, sentí un peso enorme sobre mis hombros. Estaban todos sentados, con rostros serios, mirándome como jueces listos a dictar sentencia. El más anciano habló con voz firme. Eliyahu, hemos oído cosas preocupantes. Dicen que has estado leyendo escritos prohibidos. Dinos la verdad, ¿es cierto? El silencio fue eterno. Podía negarlo y seguir con mi vida como si nada pasara. Podía mentir y conservar mi posición, mi familia, mi respeto. Pero dentro de mí ardía una llama imposible de apagar. Cerré los ojos un instante y con voz temblorosa respondí, sí. He leído el Nuevo Testamento y siento en mi corazón que Jesús es el Mesías. Las miradas se transformaron en cuchillos. Un murmullo de indignación llenó la sala. Uno de ellos golpeó la mesa y gritó, ¡Blasfemia! Has traicionado a tu pueblo, a tus padres, a tu fe. Otro se levantó y dijo, Eliyahu ben David está muerto para nosotros. No merece ser llamado rabino. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies, pero al mismo tiempo una paz inexplicable me envolvió. Era como si, en medio de aquel tribunal humano, Jesús mismo estuviera a mi lado sosteniéndome. Esa noche, al volver a casa, mi esposa me esperaba con la maleta en la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue firme. No puedo seguirte en esto. Si eliges a Jesús, nos pierdes a nosotros. Me abrazó por última vez y salió con los niños. El sonido de la puerta cerrándose fue como un golpe mortal en mi pecho. Caí de rodillas, llorando como nunca. Lo había perdido todo. Mi comunidad, mi esposa, mis hijos. Había quedado solo en el mundo. Pero en esa soledad sentí claramente una voz en lo profundo de mi ser que me decía, no estás solo. Yo estoy contigo hasta el fin. Los días posteriores fueron los más oscuros de mi vida. La noticia corrió como pólvora. El rabino Eliyahu ben David ha traicionado su fe. Donde quiera que iba, la gente me evitaba. Nadie me saludaba, nadie quería mirarme. Algunos cruzaban la calle al verme, otros me escupían al suelo. Era como si de verdad estuviera muerto en vida. Vivía solo en un pequeño cuarto. La mesa donde antes comíamos en familia ahora era un silencio que gritaba. El olor a pan recién horneado de mi esposa ya no estaba. Las risas de mis hijos habían desaparecido. Caminaba por las calles y sentía que cada rincón me recordaba lo que había perdido. Me acostaba de noche y el silencio era tan profundo que dolía. Una tarde recibí una carta de mi comunidad. Decía, a partir de hoy, tu nombre queda borrado de nuestro registro. No eres parte de nosotros. Estás muerto. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Era oficial. Ya no tenía lugar en la tierra que me vio nacer. En medio de ese dolor insoportable, me arrodillé en el suelo. Mis lágrimas caían sin cesar. Grité al cielo. Dios, lo he perdido todo. ¿Por qué me pides este precio tan alto? Y en ese momento sentí una paz que no puedo describir. Era como si Jesús mismo me abrazara en mi soledad. Una voz suave me dijo, yo también fui rechazado, también me declararon muerto, pero resucité, y en mí tendrás vida eterna. Ese instante cambió todo. Comprendí que aunque había perdido lo más valioso en este mundo, había ganado algo mucho mayor, la vida eterna en Cristo. Supe que ya no caminaba solo.
Aunque el mundo me diera la espalda, Él nunca me dejaría. Me levanté del suelo con el corazón quebrado, pero con una fuerza nueva, y entendí que mi misión apenas comenzaba. A partir de aquel día, mi vida tomó un rumbo completamente distinto. Ya no era rabino, ya no era esposo ni padre en el sentido terrenal. Era un hombre solo, pero al mismo tiempo más acompañado que nunca. Jesús caminaba conmigo y esa certeza era la única fuerza que me mantenía en pie. Comencé a leer el Nuevo Testamento cada noche hasta que las palabras se grabaron en lo más profundo de mi alma. Cada historia de sanidad, cada parábola, cada lágrima de Jesús era un bálsamo para mi corazón herido. Cuando leí «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación», sentí que esas palabras eran escritas para mí. Un día, sentado en una banca de piedra en Jerusalén, se me acercó un hombre. Me observó con atención y me dijo, «Sé quién eres». Supe lo que pasó. Mi cuerpo se tensó, pensando que venía a insultarme, pero entonces sonrió y agregó, «Yo también perdí todo por seguir a Jesús». Era un creyente en secreto, un judío como yo, que había encontrado la verdad en Cristo. Sus palabras fueron como agua fresca para mi alma. No estaba solo. Ese hombre me presentó a un pequeño grupo de creyentes. Nos reuníamos en casas, a escondidas, con miedo de ser descubiertos. Ahí escuché testimonios de otros que también habían sido rechazados, que también habían perdido todo. Pero en sus rostros brillaba algo que yo no había visto antes, una alegría que no dependía de nada terrenal. Por primera vez después de todo el dolor, canté. Cantamos himnos suaves, oramos juntos y sentí que mi corazón se encendía. Era como si hubiera encontrado una nueva familia, una familia eterna. Supe entonces que Dios no me había quitado todo para dejarme vacío, sino para llenarme con algo mucho más grande, su presencia. Y aunque mi pasado había quedado destruido, en Cristo estaba naciendo un futuro que jamás imaginé. Con el tiempo, aquel pequeño grupo de creyentes se convirtió en mi refugio. Nos reuníamos en casas escondidas, en sótanos oscuros o en lugares apartados de la ciudad. Allí, en medio de la clandestinidad, descubrí un gozo que nunca había conocido en la sinagoga. No eran rezos vacíos ni palabras repetidas. Era un fuego vivo, una comunión real con el Dios que ahora conocía como Padre. Recuerdo una noche especial. Mientras orábamos, un hermano me tomó la mano y dijo, «Eliau, Dios quiere usarte para llevar esperanza a otros que viven en la misma oscuridad en la que tú estabas». Al principio me resistí. ¿Cómo podía yo, un hombre quebrado, rechazado, hablar de Jesús? Pero mientras orábamos sentí una fuerza que me impulsaba. Entendí que lo que yo había vivido no era solo para mí, tenía que compartirlo. Comencé a visitar discretamente a personas que también dudaban, hombres y mujeres con sed de verdad. Les hablaba de cómo Jesús me había encontrado en mi soledad, cómo me había dado vida cuando todos me habían declarado muerto. Algunos lloraban al escucharme, otros se quedaban en silencio, pero todos recibían la semilla de esperanza. Un día, mientras caminaba por Jerusalén, vi a un joven que había sido mi alumno en la sinagoga. Al verme se acercó con cautela y me dijo, «Rabí, yo también he sentido lo que usted sintió. Dígame la verdad, ¿Jesús es realmente el Mesías?» Lo abracé con lágrimas en los ojos y le respondí, «Sí, hijo mío, Él es la verdad que tanto buscamos». Ese momento fue como un rayo de luz. Comprendí que aunque el mundo me hubiera declarado muerto, en realidad estaba más vivo que nunca. Cada palabra de mi testimonio era una semilla de vida, y Jesús me había escogido para sembrarla. La persecución no tardó en llegar. Aquel grupo secreto fue descubierto una noche mientras cantábamos. Golpearon la puerta con violencia y entraron varios hombres con rostros llenos de furia. Nos acusaron de traidores, de blasfemos, de pervertir la fe de nuestros padres. Nos arrastraron a la calle y nos insultaron delante de todos. Algunos fueron golpeados, otros encarcelados.
Yo fui expulsado del barrio y advertido de que si seguía hablando de Jesús, mi final sería peor. El miedo era real, pero aún más real era la paz que sentía en mi interior. Esa noche, mientras caminaba herido y humillado, recordé las palabras de Jesús. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, por causa de mí. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me refugié en las afueras de Jerusalén. Allí, bajo el cielo estrellado, me arrodillé. Aunque estaba cansado y lleno de heridas, levanté mis manos y dije, Señor, lo he perdido todo, pero en ti lo he ganado todo. Soy tuyo. Úsame como quieras. Y en ese momento sentí una fuerza sobrenatural recorriendo mi cuerpo. No era el fin. Era el comienzo de algo mayor. Al poco tiempo comenzaron a buscarme personas en secreto. Eran hombres y mujeres que habían escuchado mi historia y querían conocer más. Se sentaban a mi alrededor y yo les contaba lo que Jesús había hecho en mi vida. Cada palabra salía de lo más profundo de mi corazón. No hablaba como un maestro, sino como un testigo. Yo era prueba viviente de que Jesús da vida donde todo parece perdido. Con cada testimonio, con cada lágrima compartida, entendí que mi dolor no había sido en vano. Dios me había quitado una vida para darme una mucho más grande. Hoy, mientras te cuento mi historia, sé que mi nombre ya no está en los registros de mi comunidad. Para ellos, estoy muerto, un hombre que traicionó sus raíces, un rabino que perdió todo. Pero en Cristo descubrí algo mucho más grande, que cuando el mundo te declara muerto, el cielo te declara vivo. Han pasado años desde aquella noche en que abrí el Nuevo Testamento por primera vez. No fue un camino fácil. Perdí a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis maestros. Perdí la seguridad de mi hogar y la honra de mi nombre. Pero en cada pérdida encontré una ganancia mayor. La presencia de Jesús. Él me dio una familia espiritual, hermanos y hermanas que me acompañan en la fe. Él llenó mi corazón con un amor que nunca había conocido. Hoy no me avergüenzo de proclamar su nombre. Voy de ciudad en ciudad compartiendo mi testimonio. Donde antes había miedo, ahora hay valentía. Donde antes había lágrimas de dolor, ahora hay lágrimas de gozo. He visto a muchos abrir su corazón a Jesús. Y cada vez que alguien cree, siento que todo mi sufrimiento ha valido la pena. Si tú que escuchas esto estás atravesando un desierto, si tu alma se siente seca, si en tu interior hay un vacío que nada logra llenar, déjame decirte algo. No estás solo. Quizás has sido rechazado por tu familia, por tus amigos, o incluso por aquellos de quienes más esperabas amor. Quizás caminas con una sonrisa en el rostro, pero por dentro te sientes muerto en vida. Yo también pasé por ahí, y sé lo que significa. Quiero que lo escuches con toda la atención de tu corazón. Jesús es real. No hablo de religión, no hablo de un sistema, no hablo de un discurso vacío. Hablo de una persona viva, de aquel que me levantó cuando ya todos me habían declarado acabado. Él también fue despreciado, también fue condenado injustamente. También lo declararon muerto, pero al tercer día resucitó. Y porque Él vive, tú también puedes vivir. Escúchame bien. No importa cuánto hayas perdido. No importa qué tan roto esté tu corazón. No importa cuán oscura sea la noche que enfrentas. Si Cristo venció la muerte, también puede vencer tu dolor, tu soledad, tu desesperanza. Yo soy Eliyahu ben David, el rabino que lo perdió todo, pero que lo ganó todo en Jesús. Y hoy te digo con toda la verdad que hay en mí, vale la pena seguirle, aunque el precio sea alto, aunque te cueste lágrimas, aunque el mundo entero te dé la espalda. Porque lo que Él da no se compara con nada en este mundo. El gozo que he encontrado en su presencia, la paz que inunda mi alma y la certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, nada ni nadie puede arrebatármelo. Hoy quiero invitarte a detenerte y reflexionar. ¿Qué tienes en este mundo que valga más que la eternidad?
¿Qué tesoro? ¿Qué aplauso? ¿Qué logro terrenal puede darte la vida que solo Cristo ofrece? Él sigue llamando, sigue extendiendo sus brazos, y si decides abrirle tu corazón, lo que para muchos parecerá pérdida, para ti se convertirá en la mayor ganancia de tu vida.